Buenos días, estimados estudiantes. Iniciamos hoy el segundo encuentro, la clase número 2. Quería aclarar la numeración, porque los encuentros previos que habíamos tenido eran más una bienvenida, una apertura al semestre. También tenía que dar chance que los estudiantes se incorporaran. Hay un estudiante por ciento que no se ha incorporado. Pero bueno, damos inicio a este encuentro, que es una unidad bastante bonita. Y bastante importante, porque considero que como sociedad, como colectivo, los venezolanos tenemos conciencia de la importancia geopolítica de nuestro espacio. Entonces, de ahí que esta unidad tiene como objetivo desarrollar los siguientes contenidos o siguiente tejido temático: situación astronómica, consecuencia de la ubicación astronómica de Venezuela, posición geográfica de Venezuela y consecuencia de la posición geográfica de nuestro país. El objetivo es determinar la localización del espacio geográfico venezolano a nivel de las coordenadas geográficas y su posición relativa a escala continental y mundial, donde se destacan la accesibilidad y la forma de nuestro país. Cuando referimos a forma se refiere a la forma geopolítica, que es un término, una categoría de análisis que vamos a observar cuando en ese punto. Es muy importante conocer las siguientes preconcepciones: coordenadas geográficas, paralelos, meridianos, latitud, longitud, zona intertropical, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, Ecuador, situación astronómica, posición geográfica. Estos conceptos son muy importantes, no me voy a detener en cada uno de ellos. Si están en geografía de Venezuela, se supone que ya vieron geografía general. Pero para refrescar un poco y consolidar los conceptos y saber qué ustedes tienen, en el aula virtual van a conseguir un pequeño glosario con estos términos. Les agradezco su lectura antes de continuar con esta videoclase. Bueno, Venezuela tiene una ubicación muy importante en el contexto de las naciones. Bueno, está ubicada en el universo, por supuesto, y en ese gran universo se encuentra en la denominada galaxia o Vía Láctea. ¿Okay? Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. De todas maneras, ustedes pueden observar aquí un pequeño enlace para un video que les va a ustedes aclarar bastante la ubicación, digamos, en el universo de nuestro planeta Tierra, nuestra única y contaminada nave espacial, como un comentarista noticioso señala en su programa. Bueno, se encuentra ubicado en el sistema solar, específicamente en la tercera órbita. Nuestro planeta Tierra se encuentra en una órbita que los científicos consideran la órbita ideal, porque está lo suficientemente lejos del Sol para no quemarse y lo suficientemente lejos del Sol para calentarse. O sea, se encuentra en el lugar exacto que hace posible el desarrollo de la vida. Venezuela se encuentra ubicada en el continente americano, y específicamente al norte de la América del Sur. Me gustaría que ustedes realizaran un ejercicio y lo colocaran en el foro del aula virtual y señalaran la ubicación exacta de ustedes en este momento, su dirección de habitación, su urbanización, en qué parte de la ciudad de Mérida, el estado, en fin. Bueno, ustedes se ubicarán según sus criterios espaciales. Situación astronómica de Venezuela. La situación astronómica de Venezuela puede visualizarse fácilmente en un mapa que contenga las líneas correspondientes a los paralelos y los meridianos, coordenadas geográficas. Se toman los valores de estas líneas imaginarias de los puntos extremos de Venezuela en las 4 direcciones: norte, sur, este y oeste. Latitud. Los elementos de referencia son los paralelos y los polos norte y sur. El ecuador es un paralelo notable que permite establecer la latitud. Si el lugar o país está situado en dirección al polo norte con respecto al ecuador, la latitud es norte. En caso contrario, la latitud es sur. Venezuela está situada al norte del ecuador, por lo cual su latitud es norte y su territorio continental se extiende entre los valores comprendidos de 0 grados a 12 grados. Cada uno de estos extremos de latitud tiene un nombre geográfico que lo identifica. Primero, Cabo de San Román, para el extremo norte,
12 grados 11 minutos 46 segundos. Y el nacimiento del río Arari en el extremo sur, 0 grados 38 minutos 57 segundos. Longitud. La referencia son los meridianos y la dirección este y oeste. El meridiano origen o de Greenwich permite fijar la longitud. Si el lugar o país está en el este de Greenwich, la longitud es oeste u occidental, y en dirección contraria la longitud es este u oriental. Venezuela, situada al oeste del meridiano de Greenwich, tiene una longitud oeste, con los extremos del territorio continental comprendido entre los 59 y 73 grados. Los nombres geográficos de estos extremos son la confluencia del río Barima y Mururuma en el extremo oriental, 59 grados 47 minutos 30 segundos, y el nacimiento del río intermedio para los extremos occidental, 73 grados 23 minutos 23 segundos. Esta es la situación del territorio continental, ya que existe una posición insular que se encuentra a 15 grados 40 minutos 22 segundos de latitud norte, que también pertenece a Venezuela, la llamada Isla de Aves. Les recuerdo, Venezuela está situada al norte del Ecuador, por lo cual su latitud es norte. Bueno, una vez vista esta parte de la ubicación astronómica, deberás realizar el ejercicio número 1 que encuentras en el aula virtual. Deberás ubicar el punto A y B, y en un mapa mundo de Venezuela ubicar los puntos extremos a los cuales he hecho referencia. Consecuencia de la ubicación astronómica de Venezuela. Venezuela se encuentra en la zona geoastronómica intertropical, comprendida entre los trópicos de Cáncer al norte y el Capricornio al sur, de lo cual se deriva una serie de consecuencias. Desde el punto de vista de la latitud, la primera sería: la duración de los días y la noche es aproximadamente igual, hecho que no sucede con los países localizados en las zonas de latitudes medias y altas, es decir, fuera de la zona intertropical. En lugares de latitudes altas por encima de los 66 grados de latitud durante la estación de verano, el día, periodo de iluminación, puede durar las 24 horas y observarse el sol de medianoche. Es un fenómeno bien interesante, les pido por favor que lo googleen, es bien bonito, incluso sobre todo las imágenes, ¿no? Segundo, las temperaturas son altas y constantes durante todos los meses del año, por lo cual se dice que el régimen térmico es uniforme o isotérmico. Las temperaturas medias anuales son superiores a los 18 grados centígrados y la amplitud térmica anual, es decir, la diferencia entre el mes más frío y el mes más cálido, es menor a 4 grados centígrados. En cambio, la amplitud térmica diaria puede alcanzar valores superiores a los 12 grados, como en el caso de Maracay. Las variaciones de la temperatura son relacionadas fundamentalmente con el relieve. A medida que se asciende, la temperatura tiende a bajar. Esta semana tenemos muy buen clima en la ciudad de Mérida, por cierto. Así, la ausencia de las 4 estaciones, invierno, primavera, verano y otoño, en Venezuela, es una consecuencia de su latitud. La nostalgia de algunas de estas estaciones con el invierno con nieve nos lleva a utilizar en diciembre adornos navideños propios de los países de otras latitudes. Por supuesto, conjugado con otros elementos o con otros fenómenos sociales como el imperialismo, ¿no? O el colonialismo o neocolonialismo. Bueno, tercero, los vientos son los alisos del noreste y sureste, generados en latitudes extratropicales. Estos vientos son los responsables de gran parte de la dinámica atmosférica y de las precipitaciones en el territorio venezolano. Acción de la convergencia intertropical. Los vientos alisos provienen del hemisferio norte y sur, confluyen en una franja denominada convergencia intertropical. Esta convergencia presenta un desplazamiento en Venezuela durante el año, hasta unos 10 grados de latitud norte. La presencia de la convergencia en un área determina las fuertes precipitaciones. Periodos lluviosos y secos. La presencia o no de la convergencia sobre parte del territorio venezolano determina los periodos de lluvia y sequía, denominados comúnmente en Venezuela invierno y verano respectivamente. Es bueno notar que existen ciertas situaciones climáticas no relacionadas con la convergencia y la influencia de otros factores como el relieve, que introduce variaciones en las condiciones mayores determinadas por la convergencia. Biodiversidad alta.
Las condiciones ambientales determinan una abundancia de vida que es uno de los principales tesoros. Venezuela se encuentra entre los 10 primeros países megadiversos del mundo. El número de especies en Venezuela es de más de algo así como 137.141 especies. La riqueza de peces es parte de esta megadiversidad. Procesos y productos geomorfológicos particulares. La meteorización química es activa, lo que determina la alteración de rocas y minerales y la formación de suelos con presencia o ausencia de ciertos minerales. La existencia de cuevas es otro resultado de la intensidad de esta meteorización. La formación de arrecifes coralinos también es una consecuencia de las condiciones tropicales, pues los corales solo existen en mares tropicales. Ocurrencia de desastres naturales. Las lluvias intensas ocasionan inundaciones, deslizamientos y deslaves que causan daños a los emplazamientos humanos. La distribución de la población es otro fenómeno que es producto de la latitud de nuestro país. La población tradicionalmente se asenta en áreas en las que las condiciones climáticas son relativamente confortables. Por ejemplo, el atractivo de Caracas es su eterna primavera, que permite a sus pobladores disfrutar de una temperatura más agradable que la que domina en los llanos o las islas venezolanas. Lo mismo pasa con la ciudad de Mérida, ¿no? Costumbres y actividades adaptadas al clima. La vivienda y el vestido están adecuados al clima. El uso común del aire acondicionado también se deriva de las condiciones térmicas. Las actividades de recreación y los deportes reflejan la influencia climática. La visita a las playas, los ríos, las excursiones en cualquier época del año solo limitadas por la lluvia, deportes al aire libre como el béisbol, el fútbol, el voleibol de playa, deportes acuáticos, entre otros. Desarrollo de cultivos tropicales. Los cultivos propios del trópico como café, cacao, maíz, caña de azúcar, plátanos permiten promover el intercambio comercial con países de latitudes medias. Bueno, lamentablemente este es un potencial que tiene nuestro país que no ha sido explotado lo suficiente. Lamentablemente, bueno, es parte del potencial de nuestro país, potencial que algún día deberá alcanzar. Consecuencias de la ubicación astronómica de Venezuela. Bueno, como les afirmaba anteriormente, ¿no? Bueno, Venezuela está ubicada en el hemisferio occidental. Los valores cardinales en términos de longitud definen el amplio horizonte de la territorial de Venezuela y sobre todo norma el quehacer diario de un país que lleva a cabo sus actividades bajo una hora unificada, que en nuestro caso fue determinada por la Gaceta Oficial 6224 y que nos ubica en el cuarto uso horario. Bueno, es decir, bueno, el establecimiento de la hora legal de un país es la consecuencia más importante derivada de la longitud. Los usos horarios son cada una de las 24 zonas en las que se ha dividido la Tierra para el establecimiento de la hora. Como la Tierra tarda 24 horas en su movimiento de rotación, se dividió en 24 usos horarios, cada uno con un valor de 15 grados de longitud. Estos 15 grados resultan de dividir los 360 grados de la circunferencia terrestre entre las 24 horas de un giro completo. En una conferencia internacional en 1884 se adoptó el meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich en Londres como el primer meridiano de origen. El meridiano cero o primer meridiano es para la longitud lo que es el ecuador para la latitud. El tiempo cambia en una hora por cada 15 grados de longitud que viajemos al este o al oeste. Al este de cada uso horario los relojes se ponen una hora más tarde y al oeste se colocan una hora más temprano. Venezuela, por su longitud oeste, tiene la hora trazada con respecto a Greenwich. Se encuentra entre dos usos horarios, el cuarto y el quinto, por lo que tendríamos una hora para el oriente del país y otra para el occidente. Para evitar esta duplicidad de horas, el gobierno nacional adoptó una sola hora para todo el territorio nacional. Como les señalaba, el cuarto uso horario, ¿no? De hecho, se estableció en el año 65, ha tenido ciertas modificaciones a lo largo del tiempo, quizás ustedes la pueden recordar, pero la última fue realizada en el año, si no mal no recuerdo,
en el año 2015. Es importante destacar también, aquí para finalizar esta unidad, que hay una institución encargada de determinar la hora legal de Venezuela, que es el Observatorio Cajigal. ¿Ok? Y quien difunde la hora oficial del país. Y en una época, no sé si recuerdan, uno la podía consultar de forma telefónica. ¿Ok? Y desde el año 2003, también es importante, funciona en esa institución un reloj atómico que permite reducir el margen de error eh, de la hora nacional a un segundo cada 1,6 millones de años. Esto es un dato también importante. Bueno, en función de esto, deberán realizar el ejercicio número 2 en el aula virtual. Eh, Deberán calcular la hora de Venezuela con respecto a Calcuta y la hora de Venezuela con respecto a la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Calcuta, una ciudad de la India, y Los Ángeles es una ciudad de los Estados Unidos. Ubicación geográfica de Venezuela. Bueno, Venezuela está situada aproximadamente en el centro del continente americano, lo cual facilita las comunicaciones aéreas y marítimas con todos los países del continente del mundo. La posición en el norte de Sudamérica la convierte en una nación más septentrional de este subcontinente, lo cual acorta las distancias con Estados Unidos y Europa. De esta posición se deriva además que Venezuela presente dos fachadas marítimas, la del Mar Caribe y el Océano Atlántico, que le permiten las comunicaciones marítimas con todos los países del Atlántico y mediante el Canal de Panamá con los del Océano Pacífico. El geógrafo Pedro Cunil Grau señala en uno de sus libros que Venezuela tiene una excepcional posición geográfica en el hemisferio occidental. En los siguientes términos, cito: es una situación geográfica expectante, no solo en relación con los países latinoamericanos y caribeños, sino también a escala universal. Al posibilitarse una fácil comunicación y fluido tráfico con los principales núcleos culturales y económicos internacionales, por la situación que ocupa en el mapa mundial. Fin de la cita. Entre las ventajas de la privilegiada posición geográfica de Venezuela pueden resumirse los siguientes aspectos. Como mencionaba, ¿no? Comunicación aérea y marítima con todos los países del mundo, favorecido además por la cercanía con el Canal de Panamá. Conexión ventajosa con las grandes redes comerciales internacionales, lo cual es favorable para el intercambio de productos naturales y manufacturados. Tercero, aprovechamiento de los valiosos recursos tanto marinos como minerales, petróleo, gas, peces, para apoyar el desarrollo socioeconómico del país. Cuarto, competitividad de nuestro principal producto de exportación, el petróleo, debido a la cercanía relativa a los principales centros de consumo, por ejemplo la costa oriental de los Estados Unidos. Por supuesto, aquí hay una acotación que hay que realizar. Esta idea, que es muy repetitiva en los diferentes manuales, hoy en día, debido a las sanciones derivadas del decreto Obama del año 2014, no es ninguna ventaja para Venezuela. ¿Okay? Además de la deplorable situación que tiene está afrontando nuestra industria petrolera. No me voy a meter en el debate, ¿no? Pero cada quien debe tener su opinión. Puede ser culpa del mal gobierno, culpa de las sanciones o culpas de todo un poquito, ¿no? Pero bueno, después podemos hacer un conversatorio sobre el particular cuando veamos la economía petrolera de nuestro país. Yo tengo mi particular visión sobre la temática y me gustaría escuchar la de ustedes. Bueno, otro elemento es que Venezuela tiene la posibilidad de desarrollar un turismo asociado a la gran extensión de costas continentales e insulares, ¿no? Por eso se coloca ahí turismo costero. Es uno de los grandes potenciales de nuestro país. ¿Quién puede negar que muchas de nuestras playas son de las más hermosas del mundo? Interacción con países de mayor tradición y diversidad cultural que nos permite participar de los movimientos e innovaciones en todos los campos de la cultura, que se refleja en el acceso rápido a modas y también lo mismo pasa con respecto al acceso rápido a ciertas tecnologías. Venezuela
Participa también de los resultados de desarrollo de la comunicación y de la evaluación de recursos naturales realizados mediante las tecnologías espaciales. La red de satélites que orbita la Tierra, diseñado por países económicamente fuertes, continuamente está transmitiendo comunicación telefónica, de radio y televisión, a la vez que recoge datos para evaluar las condiciones ambientales y las potencialidades de los recursos del país. Venezuela, por su posición central en el continente americano, participa de los resultados de esta tecnología. Claro, además de esas ventajas, digamos, bonitas que tiene Venezuela debido a su posición geográfica, habría que señalar las ventajas, digo, las desventajas o las consecuencias negativas de la ubicación geográfica de Venezuela. Porque debemos estar conscientes de la existencia de unas situaciones que no son no deseadas relacionadas con esta privilegiada posición geográfica de Venezuela. Entre estos problemas se destacan algunos socioeconómicos como el contrabando, el tráfico de drogas. Al sur de Venezuela existe un importante eje de comunicaciones que ha sido utilizado para transportar droga con otros países y desarrollar el comercio ilícito de productos económicamente atractivos. Bueno, la actual situación del Estado Apure es un buen ejemplo de eso, ¿no? Ahí está vinculado la droga, el tráfico de armas, trata de personas, mil y un actividades delictivas de todo tipo, incluso la corrupción de nuestras Fuerzas Armadas. Aunque por supuesto reconocemos el esfuerzo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas para solucionar ese problema en esa zona de nuestro país, en el Estado Apure. Por supuesto, otro elemento que hay que tomar en cuenta es que Venezuela puede ser afectado de forma muy rápida por epidemias globales, como la actual, ¿no? También es una consecuencia de nuestra ubicación geográfica. Si Venezuela fuera una isla en el Océano Pacífico, aislada de todo el mundo, no tuviera estas situaciones. Caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, que tiene una situación donde las consecuencias de la pandemia global son bastante pequeñas. Y otro elemento que también hay que considerar es que Venezuela es blanco fácil en caso de conflictos bélicos mundiales. De hecho, ya lo fue. Durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela recibió ataques de las llamadas potenciales, Alemania en este caso, a nuestros barcos, debido a que la situación privilegiada y a la enorme plataforma continental o aguas territoriales de nuestro país. ¿Okay? También hay que agregar otro elemento. En caso de una conflagración mundial, una de las zonas que serían álgidas sería la zona del Canal Panamá, y Venezuela tiene una cercanía evidente a esa zona. Entonces, bueno, estas son tres consecuencias negativas de nuestra ubicación geográfica. Bueno, en el aula virtual deberás descargar la lectura obligatoria número 1, que es desarrollada por el profesor Rubén Carpios Castillo. Él escribió en el año 87 un libro que, a pesar de ser bastante viejo, sin duda alguna posee toda la vigencia, que es un extracto de su libro titulado Geopolítica de Venezuela, y se titula Importancia política de nuestra posición geográfica. Bueno, estas son las referencias. Algunas, por ejemplo, Rubén Carpio Castillo la pueden conseguir en el aula virtual, es parte de las lecturas obligatorias. Y esta lectura, que también las recomiendo ampliamente, que es la de Romer Mena Naval, La expectante ubicación geográfica de Venezuela, parte de la colección Geo Venezuela de la Fundación Polar. También las cuentan en el aula virtual. Las otras referencias las pueden conseguir en la biblioteca de nuestra facultad. Lamentablemente está cerrada debido a la pandemia, pero tienen ustedes el compromiso de algún día consultarla.